Licenciado en diseño gráfico y especialista en el estudio del calendario azteca. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia. Bueno, pues muy buenos días a todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta breve plática, conferencia, que les preparé específicamente para aquí, para el pueblo de Actopan, y que tiene que ver con la muerte en el México prehispánico. Me presento rápido, un poquito, como datos biográficos, y también acerca de mi trabajo como difusor de la cultura mexicana. Como dijo ya la maestra, yo soy egresado de la UAM Xochimilco y salí egresado por la carrera de diseño gráfico. Entonces en la carrera me interesó mucho el tema del análisis de los símbolos en general, de los símbolos, tal como se oye así, ¿no? Y entre estos símbolos me enfoqué mucho a lo que son pues toda la iconografía o símbolos del México prehispánico, que en los códices tenemos una enorme fuente de símbolos que muchos de ellos no han sido descifrados en su totalidad y también en su cabalidad, porque hay muchas interpretaciones, algunas muy libres y otras más cerebrales y más objetivas, en donde se hace de verdad un análisis de los símbolos. ¿Sí? Yo en la universidad nos dan un año una materia que se llama análisis de la imagen, que tiene que ver con la semiótica. El análisis de la imagen en la carrera de diseño viene de analizar el lenguaje, o sea, tiene que ver con la lingüística. Entonces los temas de la lingüística se trasladan a la imagen y esa es la metodología con la cual se analizan cualquier tipo de imagen, fija o movible, cualquier imagen visual. Entonces yo empecé así y al final de la carrera terminamos haciendo un libro que se llamó Historia del Grabado en el Mundo, y una de esas partes del libro está dedicada a la historia del grabado en México. Esa parte yo la abarqué y ahí fue donde ya me aboqué más al estudio de los símbolos prehispánicos. Finalmente en todo este ir de la investigación, pues terminé haciendo varios libros, agendas con la cronología del calendario azteca o Piedra del Sol, o calendario mesoamericano, como le quieran llamar, porque uno de mis intereses, aparte de analizar los símbolos y tratar de descifrarlos, era saber en qué día vivíamos de acuerdo al calendario azteca. Yo para ese entonces, estamos hablando de los años 80, yo no tenía idea de si el calendario azteca se podía utilizar, o sea, si realmente era un calendario, ¿no? Porque había también mucha información en esa época, y yo creo que una información de alguna manera malintencionada, creo, en donde se nos decía que el calendario azteca en realidad no era un calendario. Y entonces al decirnos los especialistas, ¿no?, que aún siguen diciéndolo así, que la Piedra del Sol no es un calendario, pues entonces nos ponen una venda en los ojos para no entrar o profundizar en el estudio de la piedra. Entonces yo lo que hice fue analizarla, como les digo, a partir de la metodología de la semiótica y tratar de descifrar esta piedra, y para eso concluí haciendo finalmente este libro que se llama 1508, Los Juegos del Tiempo. Es un libro de autor, aún no lo he editado con alguna editorial, pero cada que doy pláticas, pues vengo y es como una mini presentación, ¿no?, de este libro. Aquí hablo de muchos temas, pero principalmente del calendario azteca. Y una de las vertientes del calendario es justamente la ritualidad calendárica que hay acerca de la muerte, que es a lo que ahorita vengo, ¿no?, a platicarles la muerte en el México prehispánico, y también cómo este concepto de la muerte se ha ido modificando a lo largo de 500 años, ¿no? Entonces, voy a leer esto porque a veces la memoria no es tan buena.
de repente me detendré en la lectura y haré algunas digresiones, y al final espero que les haya gustado la plática y que me hagan algunas preguntas, algunas dudas, observaciones. Entonces, bueno, pues voy a comenzar con una especie de introducción primero para enmarcar esta breve charla, y le titulé esta parte La genética cultural. Entonces, dice así: cuando nace un niño o niña, producto de dos seres humanos, y ya crecidita esta nueva criatura, es muy común hacer algunos comentarios respecto al parecido que tiene con su padre o con su madre, y hasta con sus abuelos. Esto es así porque las células de las cuales procede este nuevo ser combina la información genética de sus progenitores. Los genes son los responsables de la memoria, que se manifiesta en el color de los ojos, el color de la piel, la forma de los rasgos de la cara, bueno, hasta el tono de voz. Algunas veces el niño se parece más a la madre o al padre, y podemos decir que hay cierta dominancia de uno o de otro sobre el parecido del niño o de la niña. La naturaleza humana elige qué rasgos de los padres van a ser dominantes. Los seres humanos, sin la aplicación de la ingeniería genética, no intervienen en esas decisiones. Pues la cultura humana, al parecer, procede de la misma manera. La nación mexicana tuvo un proceso muy semejante al parto de un nuevo ser humano. Hace un poco más de 500 años nació un nuevo actor en el escenario de la comunidad mundial, producto de dos culturas, la occidental o europea y la mesoamericana. El parto fue doloroso, como la mayoría de ellos, y la información genética o cultural de estas dos comunidades se combinó para dar lugar a lo que desde ese entonces conforma el ser mexicano. Las ciencias sociales llaman al proceso mediante el cual se funden dos culturas diferentes como el fenómeno del sincretismo. Esto va a ser muy importante en estas fechas de Día de Muertos, porque finalmente todo lo que las expresiones culturales que vemos en todo México, principalmente en el centro de México, van a ser procesos sincréticos, o sea, combinación de dos culturas. Ninguna de las dos culturas actualmente surge como una cultura pura, sino que siempre va a estar impregnada de una o de la otra. Entonces, sí, sigo. Y como parte de este sincretismo, la actitud ante la muerte es uno de los mayores rasgos que heredamos de las dos culturas. El culto y la ritualidad de la muerte está conformada por dos grandes cosmovisiones. Por un lado, la concepción cristiana, y por otro, la indígena o prehispánica. Aquí nada más hago un paréntesis. Cuando hablo de cultura indígena, a veces me han hecho observaciones de que no somos indígenas, que somos pueblos originarios. Pero ya en el argot de la literatura de arqueología o de ciencias sociales, pues se utiliza el término indígena no en un sentido peyorativo o despectivo, ¿no? Sino es una manera de nombrar pues a los pueblos originarios, ¿no? Entonces no hay que sentirse mal. A veces la gente se siente mal porque le dice a uno, cuando dicen indígenas, ¿no? Y pues si uno es indígena, pues con mucho orgullo, ¿no? Porque uno tiene la raíz ancestral de miles y miles de años, ¿no? Bueno, continúo. Ahora vamos a pasar a lo que es el sincretismo religioso en el culto de la muerte en México. Quien piense o crea que la ritualidad de la muerte en el México actual es una invención reciente o que tiene que ver con la ritualidad católica, solamente está equivocado, o le hace falta información histórica acerca de lo que pensaban y hacían los mexicanos de la época prehispánica con el fenómeno de la muerte. La ritualización de la muerte que se manifiesta en esta época contemporánea, desde el siglo XX y XXI, es un acontecimiento de tipo sincrético que lleva construyéndose durante un poco más de 500 años. El sincretismo es un fenómeno social y cultural que consiste en la síntesis de dos formas diferentes de pensar y actuar. En el caso de la ritualización a la muerte,
se hablaría entonces de un sincretismo religioso. Había traído algunas imágenes para que ustedes las pudieran ver, pero no sé si las pueden observar porque el alumno en este momento no ayuda mucho. Pero a ver, vamos a pasar las imágenes, así, una a una. Esta, por ejemplo, es una imagen de la muerte que es muy conocida y que se localizó en Teotihuacán. Está en el Museo del Sitio y por lo que quiera la van a ver esta imagen. Actualmente esta misma imagen, que es una escultura pequeña, la tienen reproducida en el estado de Querétaro a nivel así como de 4 metros y está decorando en este momento una avenida que le llamaron el paseo o el paseo de los difuntos. Entonces, a ver, pasamos a la siguiente. Esta es la misma, traje varias imágenes para ver cuál se veía mejor. A ver, pasamos a la que sigue. Y aquí, por ejemplo, pasamos un brinco así de 500 años y llegamos a la famosa Catrina. Esa la vamos a dejar en un ratito, porque la Catrina es justamente la síntesis, ahorita lo vamos a leer aquí, es la síntesis de este sincretismo entre dos grandes culturas, ¿no? La cultura cristiana europea y la cultura mesoamericana o prehispánica. Bueno, como les decía, el sincretismo es un fenómeno social y cultural que consiste en la síntesis de dos formas diferentes de pensar y actuar. En el caso de la ritualización a la muerte, se hablaría entonces de un sincretismo religioso. Hace 500 años, cuando se confrontaron ideológica, religiosa y culturalmente dos cosmovisiones, las partes en este diferendo tuvieron que negociar o adaptar sus costumbres. No les quedaba de otra. Por una parte, los pueblos originarios ya no pudieron ritualizar a sus antiguas deidades tal y como lo hacían antes de la conquista por causa de la Inquisición, que prohibía el culto a deidades paganas. Pero por otra parte, paradójicamente, el catolicismo aceptaba ciertas prácticas paganas y las incorporaba a su culto religioso. Esa es una interesante diferencia entre el cristianismo católico y el cristianismo ortodoxo o purista. Las culturas anglosajonas, por ejemplo, que llegaron a repoblar el norte de América, no se tentaron el alma y exterminaron a cuanto indio se les pusiera enfrente. Venían aquellos inmigrantes con la idea ortodoxa del cristianismo. Eran protestantes, la visión opuesta al cristianismo católico, apostólico y romano, y sobre todo ecuménico. Lo que significa ecuménico es que respetaba en cierto sentido algunas de las prácticas rituales de los pueblos a donde llegaba a imponer su religión. Así es como se ha comportado la Iglesia Católica. O sea, de alguna manera, pues no quiere decir que no fue mal, pero no fue tan mal con la Iglesia Católica cuando llegaron aquí los evangelistas y los españoles, ¿no? Porque aquí observaron cómo vivía este mundo indígena y trataron de incorporar el cristianismo a la práctica de los indígenas. Y como les digo aquí en este texto, no fue lo mismo en el norte de América. Nosotros sabemos cómo fueron perseguidos los indios, ¿no? En el norte de América actualmente quedan reservaciones indias en Estados Unidos y en Canadá, pero todos los demás los fueron orillando hasta dejarlos en especie de guetos, ¿no? O reservas indias. Bueno, continuamos. A ver si podemos pasar ya unas imágenes. La que sigue, ¿sí? Esa sería la 11, ¿no? La que vas a poner. A ver, la que sigue. Aquí son recreaciones contemporáneas, por ejemplo, de la muerte, que es el sincretismo. Ya no es la muerte antigua del Zompantli, ni tampoco es la muerte como la veían los españoles, ¿no? A ver la que sigue. Aquí pues esto es muy conocido de nosotros, ¿no? Las calaveritas de azúcar. Eso recuerda un poco a los Zompantlis prehispánicos, pero ya con el azúcar, que el azúcar no había aquí en América, en México. El azúcar, ustedes saben, se saca de la caña.
y de la caña contiene azúcar, y con eso se hace un material para hacer las calaveritas. Entonces ahí se están mezclando dos culturas. Por un lado, pues el azúcar que viene de la caña, que viene de África, y por otro lado, la idea de hacer calaveritas como con el nombre de las personas, que es un reflejo inconsciente, quizá consciente, no lo sé, pero es un reflejo de los antiguos zompanquis, esos acomodos de calaveras que se encuentran en algunas zonas arqueológicas, desde Yucatán, por los mayas, hasta el centro de México. Ahí pasamos a la siguiente. Ahí es una ofrenda, no se ve mucho. A ver la que sigue. Aquí tenemos, por ejemplo, a ver si se alcanza a ver, pero son unas camisetas de calaveras. Y eso es muy común verlos ahorita, ¿no? Los negocios donde venden camisetas impresas, como ahorita está de moda, ¿no? Por las fechas de la calavera, pues se colocan muchos diseños de la calavera. Y pareciera igual, ¿no? Como un zompanqui. Como les digo, puede ser consciente o puede ser inconsciente. La gente en México, a veces, como yo siempre digo, la gente aquí en México, como vulgarmente también se dice, no nos chupamos el dedo. O sea, leemos también, nos informamos, y de repente le interesó al vendedor de camisetas poner un acomodo así de camisetas con la imagen de la muerte, como pareciendo un zompanqui antiguo. Ahora sí pasamos a la siguiente. Ahí es la misma, la sigue. Esta no se ve muy bien, entonces pasamos. Ella es una Catrina de las que ahora se pintan el rostro, se maquillan, pero todo esto tiene una historia que se les va a platicar. La que sigue, a ver. Y aquí es otra Catrina, esta es una Catrina, a ver si se nota un poquito, ¿no? Pero esta Catrina ya hace un espectáculo muy grande ahí en Canadá. Es una amiga mía con la cual desde los años 2000 más o menos hacíamos espectáculos pintándonos de calavera y salíamos a la calle a hacer espectáculos. Después esto se convirtió en una moda. Una de las personas con las que trabajé se quedó aquí en México y hace todo esto desde el año 2000, y ella se fue a Canadá y allá su espectáculo de danza, teatro, música, es multimedia, prendió, y eso es lo que va a presentar en este año allá en Montreal. A ver, si pasamos a la siguiente. Esa no se ve nada, a ver, sigue. Ese es Teotihuacán, la calzada de los muertos. Si ustedes se han ido a Teotihuacán, hay una gran avenida ahí a un lado de la pirámide del Sol, y le llaman la calzada de los muertos. Esa calzada de los muertos, en relación a la construcción de la pirámide de Teotihuacán, se alinea en estas fechas justamente. Ayer y antier se alineó el Sol con la pirámide de Teotihuacán, y la calzada de los muertos forma una perpendicular con la alineación solar. O sea, tiene una razón de ser muy profunda de por qué se escogió estas fechas para celebrar el Día de los Muertos, porque muchos nos han dicho de que eso fue una imposición de la religión católica, y no, más bien fue un sincretismo. Coincidieron las fechas, que yo pienso que más bien son del México antiguo, ¿no? A ver la que sigue, a ver si se ve mejor. Es otra de Teotihuacán. Bueno, se ve, es el mapa superior de Teotihuacán, la que sigue. Y pues tenemos ahí esa imagen. Es la iglesia de San Juan Teotihuacán. Teotihuacán estaba dedicado principalmente a la deidad de la lluvia, y el sincretismo consistió en poner un santo asociado a la lluvia, pero un santo católico. ¿Cuál era el santo católico que se aproximaba más a la lluvia? Pues San Juan, que era San Juan el Bautista, el que va a bautizar a Cristo, ¿no? Entonces, en este caso, Tlaloc, pues es el que le da la lluvia a los seres humanos, y es el que prácticamente bautizaba a los antiguos mexicanos. Entonces ahí se encontró una semejanza, y actualmente pues, se sigue llamando San Juan Teotihuacán, porque está dedicado a Teotihuacán principalmente al dios de la lluvia, no tanto al sol y a la luna. Esas denominaciones fueron posteriores. En realidad la pirámide principal está dedicado al dios de la lluvia. Bueno, ahora vamos a hablar del Tonalpohualli y la muerte. El Tonalpohualli era el calendario que se utilizaba aquí en México. Antes de cualquier calendario se utilizaba el Tonalpohualli, y era un calendario básico de los antiguos mexicanos.
Era un calendario muy original que constaba de 260 días, 260 combinaciones numérico-simbólicas construidas en base a la combinatoria de 13 números y 20 símbolos o días. Con este calendario se conformaban ciclos de días de menor a mayor cantidad de ellos. Había periodos de 5, 13, 20, 260 días, de un año, de 13 años, de 52 años y de periodos grandes de 29 veces 52 años, tiempo en el cual moría una era o época y se sucedía otra, y eran llamadas las famosas eras cosmogónicas, avatares de destrucción e inicio de nuevas humanidades. Cuando estudiamos el Tonalpohualli, sabemos que los inicios de los periodos de 52 años comenzaban en un día dedicado al eje cultural de Mesoamérica, a Quetzalcóatl, en una de sus denominaciones esotéricas del calendario, que es Acatl. Al concluir este ciclo, es la deidad del maguey, Mayahuel, en su forma de especie vegetal muerta, llamada Malinali, la que cierra el ciclo, un ciclo de vida y muerte, de Acatl a Malinali. Acatl es el maíz y Malinali es el maguey. Los números que acompañan a estos dos días son el 1 y el 2, representados en el Tonalpohualli por dos colibríes. Por eso, aquí vamos a hacer un paréntesis. En esta zona de Hidalgo, ustedes deben conocer que entre las leyendas que hay del pulque se cuenta una de que Quetzalcóatl fue engañado o fue embriagado con pulque por su amada, ¿no? Que era Mayahuel. Y entonces ahí él se avergüenza y se retira y se va de donde vino, ¿no? Agarra camino y se va a Veracruz. Pero hay otra leyenda en la que dice que Mayahuel muere, o sea el maguey, y que Quetzalcóatl la revive. Es una historia de amor. Hay muchas versiones de esta leyenda. Yo solamente recojo esa parte que es la más importante. Ustedes búsquenla, en internet hay muchas versiones o con amigos que conozcan, pero la idea aquí es que eran dos amantes, o sea, era Quetzalcóatl y Mayahuel, y Quetzalcóatl hace que Mayahuel reviva porque se estaba muriendo, ¿no? Entonces es una historia de amor. Los números que acompañan a estos dos personajes en el calendario es el 1 y el 2, y el 1 y el 2 están representados por colibrís, y por eso en México tenemos al colibrí como el símbolo del amor, ¿sí? Todos sabemos, ¿no? Que el colibrí es un buen signo para la cuestión del amor, ¿no? Bueno, continuamos. Los números que acompañan en la serie de los 13 números que acompañan a los días, son curiosamente dos colibríes los que inician la trecena de los días de los animales volátiles. Los 20 días tenían sus nombres, desde el primero que era el cocodrilo hasta el último que era la flor. Los mayas tenían a 10 de ellos como símbolos de vida y 10 como símbolos de muerte. Los habitantes del centro de México hacían algo semejante, pero jugando con sus opuestos, si se colocan los 20 días en orden circular como en el calendario azteca. Así, por ejemplo, tenemos como símbolo de vida a Ejecatl, el segundo día, y a su contrario Malinali, la planta del maguey muerta, en el día número 12. O sea, uno es vida y otro es muerte, porque Malinali es el maguey cuando muere. Malinali es el maguey seco que en vida fue Mayahuel, la pareja divina de Quetzalcóatl, Ejecatl. En el sexto lugar del calendario como día tenemos al símbolo de la muerte, Miquistli. O sea, aquí en México cada 20 días de alguna manera se celebraba la muerte, porque cada 20 días era el día muerte. Y entonces no solamente se recordaba cada año como ahora, el 1 o el 11 de noviembre, sino cada 20 días. Entonces el opuesto de perdón, déjenme tomar agüita. El opuesto del día de la muerte es el número 16. Si la muerte es el número 6, su opuesto es el 16. Y está representado por el cóndor. Aquí en México había cóndor. Algunos cóndores todavía pequeños quedan en Baja California. Le llaman el cóndor de Baja California. Esta ave se alimenta de animales muertos
o sea, de la carroña. Entonces ahí está la asociación entre la muerte y Cuscacuautli, que es el águila de collar o el cóndor, y su asociación con la muerte. En el octavo lugar de los días tenemos al conejo, un animal lleno de vida que metafóricamente se alimenta de pulque que se encuentra en la luna, que es una olla de barro que se llena y se vacía cada 30 días. Su opuesto es el pedernal, el objeto de sacrificio, de la muerte. Como ven, ahí otra vez estamos con los opuestos, uno es de vida y otro es de muerte. El conejo de vida y el pedernal, el día pedernal, símbolo de muerte. Ahora, el perro ubicado en el 10º lugar de los días es el acompañante de los muertos por los 9 ríos. Su día contrario es la flor 20. El 20º lugar, que es ni más ni menos que el cempasúchil. Cempúa significa 20 y Xochitl flor. Hasta aquí son los días por pares que están asociados a la muerte. Entonces, el calendario mexicano nos da el significado exacto de lo que es esta planta de cempasúchil utilizada en estos días, porque como ya lo dije aquí, cempasúchil significa 20 flor. ¿Por qué? Porque la flor es el día número 20 de la veintena de días del mes antiguo de México. Pues antes había 20 días que se contaban, actualmente se cuentan 7 días, ¿no? De lunes a domingo, pero antes se contaban 20 días, del cocodrilo a la flor, ¿sí? Ahora seguimos con la lectura. Una cosa poco conocida por los estudiosos del fenómeno de la ritualidad a la muerte con antecedentes prehispánicos es la práctica de realizar 9 días de duelo a los difuntos, los famosos 9 días que todos conocemos, ¿no? Aquí en el Valle de México y en el centro de México, ¿no? Que abarca pues todos los estados de Hidalgo, Querétaro, Veracruz, hasta Yucatán, ¿no? Esta práctica es muy original de nuestros pueblos originarios del centro de México. En el norte de la República no existe mucho esta práctica de los 9 días, ni mucho menos en España o en Europa. Si ustedes preguntan a un amigo de Europa o un amigo que venga de España, ellos no les hacen 9 días los muertitos. Los ideólogos de la catolicidad han querido interpretar estos 9 días como cualquier cosa menos a un elemento muy revelador que existe en los códices prehispánicos y que tiene que ver con la manera en cómo se contaban los días y las noches en el México antiguo. Verán, antiguamente los días se contaban de 20 en 20 y se tenía, como ya se dijo, una serie de 20 símbolos para estos días. Estos días correspondían a los periodos de 24 horas, desde un amanecer hasta otro amanecer, y tenían un nombre que se llamaba tonali. Entonces los tonalis eran 20 y correspondían a los días que hoy llamamos así. Cuando un niño nacía se le podía poner el nombre del símbolo que caía en su nacimiento, y por eso hay nombres como Cuauhtémoc, Moctezuma o Malinali. El primero asociado al águila, el segundo al mono y el tercero dedicado al maguey, Malinali, que era Malina, Marina o Malinche, que al castellanizarse se tornó en la palabra Malinche. También se contaban los días y las noches, es algo muy particular del México prehispánico. Se contaban los días y las noches, y al decir los días me refiero a los momentos diurnos, cuando está el sol, y en las noches, pues a los momentos nocturnos, cuando no está el sol. Para los diurnos había una serie de 13 animales. Los primeros eran el colibrí, eran 2 colibrí los primeros. Y para las noches había 9 señores que presidían cada uno de estos momentos nocturnos. Dentro de los símbolos asociados a la muerte en esos momentos diurnos está la lechuza, que por ahí la traigo en una serigrafía, ahí sí luego se asoma. La lechuza tiene la carita de la muerte, ¿sí? Es un ave que los antiguos tlacuilos o pintores de códices representaban con una cabeza con la forma de la muerte. También traje al tecolote, pero el tecolote no tiene la forma de la muerte. Y ya ven que aquí hay el dicho, ¿no? Ese de que cuando el tecolote canta el indio muere. O sea, asociaron el tecolote a la muerte, pero en realidad no era el tecolote, era la lechuza. Son animales muy parecidos, pero tienen sus diferencias. Dice, aquí viene el dato revelador. Los 9 señores de la noche, colocados en una retícula de 3x3 cuadrados, tienen a la muerte como el personaje principal o central. Imaginen al juego del gato o 3 en fila que jugamos de pequeños.
En una trama se forman 9 espacios en donde se coloca una cruz y un cero. Pues así están dispuestos los 9 señores de la noche, en donde la muerte se coloca en el centro. La serie de las deidades comienza con el señor del fuego, Xiuhtecutli, y concluye con la deidad de la lluvia, Tlaloc. Cuando se va al panteón, en el día 2 de noviembre, se va a alumbrar a los muertitos. Ahí está Xiuhtecutli haciendo su fogata. De España llegaron los sirios y se alumbran también con esas lumbreras. Los abuelitos cuentan que en ese día llueve porque el agua viene a limpiar las tumbas, y ahí está Tlaloc. Las veintenas dedicadas a los muertos, antiguamente en el calendario prehispánico, existían 2 veintenas de días dedicadas a la muerte, y eran las que llevaban el nombre de Milcahuituntli y Huayimilcailhuitl. O sea, cada veintena tenía un nombre. Ahorita estamos comenzando la veintena de Atlacahualo, estamos en el inicio del año prehispánico. Comenzó el 22 de octubre de este año. Entonces, pero había 2 veintenas que esas ocurrían a la mitad del año y se llamaban Milcahuituntli y Huayimilcailhuitl. La primera de ellas dedicada a los muertitos, a los niños difuntos, y la segunda a los muertos grandes, los adultos. Con la evangelización no se suprimió el culto a los muertos chicos y a los grandes, solo se comprimieron en 2 días, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. El 31 para los niños y el 1 de noviembre para los adultos. No sé si aquí, pero allá de donde yo vengo, en Xochimilco, el 31 de octubre salen los niños a calaverear y el 1 salen los grandes a calaverear. Y ya el 2 de noviembre se dejaba para Todos Santos y se iba y se sigue asistiendo al panteón en la madrugada. Como pueden ver, aquí hay una muestra de que hubo un acuerdo entre las 2 corporaciones. Se quitaron muchos días del culto a la muerte prehispánico, pero se dejaron 2 dedicados a los nombres de las veintenas. Ahora vamos a, ya por último, a analizar este asunto de la Catrina, que ahorita está tan famosa y que medio mundo se pinta el rostro, se maquilla con la Catrina y se disfraza con la Catrina, ¿no? Toda esta historia es muy interesante porque es una clara muestra de cómo se van fundiendo las culturas. El origen de esta Catrina viene de la danza macabra. Entonces vamos a hablar algo de la danza macabra que se estilaba allá en Europa. En el siglo XIV, en toda Europa, se dio un fenómeno de salud pública, pues había llegado una enfermedad muy letal y diezmaba a poblaciones enteras. Eran las pandemias, como la de ahorita, ¿no? Pero las pandemias de esa época, según se dice la historia, mataron a la mitad de la población en Europa. Fue terrible, ¿no? En las pandemias de la peste y de varias enfermedades de todo tipo, bacteriano y viral, que eran enfermedades de todo tipo, ¿no? Se dice que San Bernardino de Siena se ocupó de atender a los enfermos y creó los primeros hospitales, casas abandonadas que pintaba de blanco como medida de higiene y colocaba en sus entradas las insignias de los franciscanos, JHS o IHS. Las pandemias acompañaron a los europeos durante siglos. Acababa una y venía otra. En esas andaban y los artistas se encargaron, cual periodistas gráficos de la época, a retratar lo que acontecía en esos terribles momentos de mortandad. Crearon un arte que se identifica como la danza macabra. Varios grabadores realizaron excepcionales obras de arte con el tema, con un dejo de cierta comicidad. Morían pobres, ricos y reyes, todos se postraban ante la muerte. Recordemos que cuando a México llega una de estas pestes, la población indígena queda disminuida. Le decían el cocolistli, de ahí viene el coco. Así el coco que espanta a los niños es que viene el coco, la enfermedad. Cocolistli es enfermedad del náhuatl. Entonces, recordemos que cuando a México llegó a una de estas pestes, la población indígena quedó disminuida. Le decían el cocolistli, y algunos abuelitos del pasado siglo XX la recuerdan como la influenza. Así se le llamaba a estas pandemias que se decían eran causadas por la influenza o influencia de los astros, y de ahí su nombre, influenza. Es algo probable que las estampas de la danza macabra hayan llegado a México y algunos artistas como Manuel Manilla en el siglo XIX y luego José Guadalupe Posada, influenciado por Manuel Manilla,
hayan recreado este tema en los esqueletos bailando alrededor de los mortales. La danza macabra y las calaveras de Posada son un claro ejemplo de sincretismo cultural. Posada recrea en el tema de la muerte sobria y tenebrosa de la danza macabra escenas chuscas y divertidas de la muerte por tierras mexicanas. En México existía desde hace muchos siglos el culto a la muerte, como lo estamos diciendo. Durante la época prehispánica, la muerte tuvo una presencia muy determinante para la cosmovisión de los pueblos originarios. Y esta cosmovisión se va a ver reflejada en las calaveras de Posada, más que en la forma, en el sentido o la intención de la construcción de la imaginaria popular que describía en sus grabados. Bueno, hasta aquí lo de la danza macabra, y por último, un breve textito acerca de la ofrenda del Día de Muertos. La ofrenda a los difuntos es otra muestra clara de la combinación de dos cultos a la muerte. Panes, frutas, bebidas y objetos diversos son colocados armoniosamente para recibir a los muertitos que vienen a compartir un par de días con nosotros. También allá en Xochimilco, no sé si también se costumbre ponerle una mesa, una ofrenda a los muertitos, a los niños, y otra ofrenda al otro día a los muertos grandes. La mitad de las frutas que se colocan en la ofrenda proceden del otro continente, como ejemplo las mandarinas, las naranjas, manzanas, plátanos, etc., ¿no? Y la otra mitad de cosas que se ponen en la mesa, pues son de aquí de México o de América, como los tejocotes, las calabazas, endulzadas con el piloncillo. El pulque y el mezcal, obvio, de México, y también algunos suelen poner cervezas, bebida occidental, si es que al difunto le gustaba beber la cerveza. Las velas o cirios son de origen europeo, pero el copal es de aquí, de México o de América. El papel picado es una recreación de un papel con figuras antiguas hechas de papel amate, que aún en la región de Puebla se realiza por los artesanos que fabrican papel amate en San Pablito, y que le llaman papel de brujo. Son una especie de papel picado con unos diseños muy de ellos, pero no son coloridos, sino que están hechos solamente en ese papel de amate, que es de color blanco, gris y café. Las imágenes representadas en el papel picado actualmente retoman el color de los antiguos mexicanos, de los códices, y las formas corresponden a una mezcla de dibujo prehispánico y europeo. Es decir, que se hace una ofrenda sincrética porque, como lo hemos dicho, somos una cultura que se forma de dos fuentes, la occidental y la indígena. Pues hasta aquí lo que les puedo decir. Si hay tiempo, si hay disposición, alguna pregunta, alguna inquietud, pues aquí estamos para responder. Lo que sé, lo sé, y lo que no, pues no lo inventaré. A ver, ¿micrófono? Sí, muy bien. Buenas tardes. A su forma de ver como investigador, ¿cuál es el futuro que depara el Día de Muertos en un futuro no muy lejano, no muy distante? Dado de que quienes lo celebraban, lo llevaban a cabo con más ahínco eran nuestros abuelos, de ahí los padres, seres que ya han muerto. Aún prevalece, pues, por los nietos, ¿verdad? Nosotros, esta generación que está todavía vigente, pero ya se ha ido como que distorsionando y perdiendo el sentido de todo lo que usted acaba de mencionar, que fue prehispánico, que se fusionó con la cultura europea, el cristianismo. ¿Qué le depara a nuestro Día de Muertos? Pues yo creo que le depara un buen futuro, porque a pesar de que sí ha disminuido un poco la tradición de cómo se hacía antiguamente, pero también hay una revaloración de lo indígena. O sea, los estudiosos y los medios de comunicación ayudan un poco en esto, los programas culturales, ¿no? A revalorizar, o sea, nuestras raíces, ¿no? Y también depende mucho de nosotros como individuos, como sociedad civil, si queremos continuar con este tipo de tradiciones. Ahora, las tradiciones, como toda la cultura, es un proceso en movimiento. O sea, no podemos, por ejemplo, hacer
una ofrenda tal y cual lo hacían los antiguos mexicanos antes de la conquista, porque hay unas cosas que se han perdido. Yo las imágenes que traía, les traía algunas imágenes de códice, a lo mejor se pueden ver, a ver, ya se ve un poquito más, ¿no? Como se ve, algunas nubes se ven. A ver, pasamos a la siguiente, hasta donde veamos algunos códices. Porque en los códices aparecen ofrendas muy al estilo de los nazis. Mira, aquí están los 13 días del calendario. Aquí hay una ofrenda que hace este personaje, le está ofreciendo una tortolita al sol. Y aquí está la cabeza de la tortolita y está con los 13 aves del calendario, ¿no? A ver, pasamos a la siguiente. Aquí están los 9 señores de la noche, lo que les decía. En el centro está la muerte. Y cada personaje lleva una ofrenda. Y todos llevan copal casi. Aquí lleva su copal, pone su copal. Casi todos, no sé, también. Aquí está el copal, aquí, ahí está. Y tiene un montón de atuendos y cositas, los personajes, que si ustedes se dan cuenta, es como lo que hoy en el desfile, por ejemplo, ¿por qué ha resurgido el desfile del Día de Muertos ahí en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Muchos dicen que es porque un norteamericano vino a hacer una película y entonces ahí sacaron la moda, ¿no? Pero si no existiera esta cuestión profunda del culto a la muerte en México, todo eso no pegaría. O sea, tenemos aquí, como les comentaba, una historia genética, cultural. Me atrevo a decir que hasta dentro de nuestros propios genes, de nuestra propia biología, hay cierta información que nos hace volver a nuestras raíces y tratar de hacer lo que hacían los antiguos mexicanos. Pero por otro lado también existe una información cultural y esa información pues ya depende de nosotros, ¿no? Si seguimos continuando con esa tradición. Ahora se ha combinado un poco todo esto con el famoso Halloween, ¿no? Bueno, no pasa nada, o sea, en estas cosas de disfraces y del Día de la Muerte de repente se cuela por ahí alguien de bruja o de monstruo, ¿no? Y no pasa nada porque finalmente pues se hacen estas fechas y el referente en las casas, si es la ofrenda, pues ahí está, o sea, eso es lo antiguo, lo prehispánico, la raíz, ¿no? Lo profundo. Entonces yo pienso que el futuro, el devenir de estas festividades, en primero, depende de nosotros, como personas, como individuos, como grupos sociales, como parte de una comunidad, como trabajadores culturales, o sea, nos tendemos hacia todas partes, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir trabajando y más que nada disfrutando estas fechas, ¿no? También, o sea, verlas con ese sentido gozoso, ¿no? Que es la diferencia de la muerte que no tiene el mundo europeo. Al mundo europeo le espanta la muerte. Yo tengo una amiga rusa que vino a México precisamente a pintarse de calavera y participar en los desfiles estos de calaveras, ¿no? Pero cuando ella llevó sus fotos allá a Rusia, pues nos hace espanta, ¿no? Con eso. Es otra visión, pues, tanto en Rusia como en Europa, ¿no? Pero igual, o sea, es curioso, pero la cultura mexicana es muy pegajosa y está influyendo, o sea, hoy ya en muchos países de Europa se hacen desfiles de calaveras. En Japón también. En Corea, lo que acaba de suceder, ¿no? Del Halloween, la tragedia esta, ¿no? También había personajes vestidos al estilo de calaveras, como la Catrina, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos también hay en la comunidad mexicana hace mucho. Ellos quieren mucho esto del Día de Muertos, porque la comunidad mexicana se siente protegida culturalmente con todo este tipo de rituales. Entonces yo siento que sí tiene, o sea, esto no va a morir, va a vivir mucho tiempo. No hay que preocuparse y pues sí, pues, tratar de seguir la tradición. No sé, alguno. Gracias maestro. Pues queremos agradecerle esta bellísima charla, muy interesante, muy visual, porque a lo mejor ni siquiera estamos viendo las imágenes. Yo creo que estamos viendo las imágenes que usted nos platica y nos guiamos por eso. Yo quisiera hacer una pregunta, maestro.
Nosotros que somos del Valle de Mezquital tenemos muy poquita información sobre ciertos rituales que se hacían con nuestros antepasados para Día de Muertos. No sé si usted sepa algo o que nos pueda a nosotros pues un poquito reafirmar o ampliar sobre la tradición de Día de Muertos en el Valle de Mezquital. Bueno, actualmente yo estoy recorriendo aquí, tiene poco, tiene como 2 años, y aprovecho, ¿no?, para agradecer públicamente a 4 personas que, por cierto, gracias a ellas me invitaron aquí a este festival o a este encuentro cultural, que una de ellas se llama Lola, otra es Brisa, Valentín y Lore. Entonces, hay una persona, pues no me acuerdo bien su nombre, me va a perdonar, pero es compañero de Brisa. Y yo vine aquí a estudiar esta cuestión de la cultura del pulque y del maguey. Y entonces, me ha interesado mucho todo esto del Valle del Mezquital, porque a nosotros desde la secundaria o prepa, nos hablaban de este valle como un valle poco fértil, ¿no? De hecho, como que se tiene el lugar común del Valle del Mezquital como una región de pobreza extrema, pero pues yo creo que eso habrá sido en el pasado, porque actualmente pues, ya es otra cosa, ¿no? Ya cambió todo, ¿no? Entonces a mí esta zona me interesa porque lo que he leído, lo poco que sé, es que esta era una zona náhuatl, pero también otomí, ¿verdad? Si no me equivoco. Y muchos de los lugares que hay aquí en esta región, pues tienen sus nombres en otomí, ¿verdad? Entonces, resulta que los otomí, yo platicando con algunos arqueólogos y antropólogos, al parecer fueron los constructores de las pirámides de Teotihuacán. O sea, fue una combinación cultural entre otomís, toltecas y chichimecas, ¿sí? Y otros grupos seguramente debieron haber estado ahí, pero muy importante la presencia otomí para la construcción de Teotihuacán. Y recordemos que Teotihuacán fue un lugar dedicado, como les decía, a la lluvia, pero también a los muertos. O sea, por eso está su calzada de los muertos, ¿no? Que en estos días se forma una perpendicular a la alineación con la pirámide del Sol. Este día, el 29 de octubre, es muy importante para la gastronomía. ¿Por qué? Porque aquí voy a soltar un dato que puede salir estridente, muy fuerte, pero esta fecha está relacionada con una zona muy lejana de México, que es Perú, que es el lugar de Nazca. En Nazca, no sé si ustedes sepan, creo que es muy conocido, hay unas pistas que llaman las pistas del Nazca. Algunos ufólogos dicen que eran pistas para extraterrestres, ¿no? Bueno, así se les conoce, ¿no? Pero en realidad estas alineaciones que hay en ese lugar es un desierto enorme, es más grande que el Mezquital. Son extensiones y extensiones de desierto como el del Sahara, no hay nada. Entonces ahí los seres sudamericanos hicieron unas líneas que son alineaciones solares, pero pasa una cosa muy interesante en Nazca, que justamente el 29 de octubre o 30 de octubre es cuando pasa el sol arriba de sus cabezas, o sea, el paso cenital, y a partir de ahí se cuentan 260 días, o sea, el Tonalpohualli, y vuelve a pasar el sol por arriba de las cabezas. Por eso en el libro que les digo que escribí, pongo que el origen del calendario mesoamericano está allá, en la zona andina. De allá viene, y ellos vinieron emigrando desde el sur, llegaron hasta acá, hasta el norte, y del norte volvieron a bajar y llegaron al Valle de México, que fue donde fundaron la capital. Es toda una historia grandísima, ¿verdad? Nada más les voy a decir algunos datos, pero es mucha información pues, al respecto. Eso es lo que les puedo decir del Valle de Mezquital, y muchos de los rituales que compartían los otomíes, pues los compartían todos los grupos del Valle de México. O sea, nada más recordemos que las famosas peregrinaciones que fundaron el Valle de México procedían de este lugar,
De aquí eran los toltecas chichimecas, los toltecas principalmente de esta zona y los chichimecas del lado occidental, vamos a decir de donde yo actualmente radico, como de Querétaro. Entonces esos grandes pueblos estaban conformados por 8 grandes nacionalidades y entre ellos estaban los otomís, llegaron al Valle de México y ahí fundaron pues lo que es el Tenochtitlan, ¿no? Yo, como les digo, yo no soy arqueólogo, no soy antropólogo, solo me dedico al análisis de las imágenes y he encontrado algunos hallazgos, ¿no?, en relación a lo que es el desciframiento de la Piedra del Sol y de lo que significa el calendario antiguo de México. Entonces, pues es lo que les podía decir sobre esto. Gracias, ministro. Sí, nuevamente, le quiero preguntar acerca de la flor de cempasúchil, la relación que tiene con los muertos, si desde tiempos prehispánicos ya se venía manejando así esa relación, y vamos, cómo ha perdurado, cómo se premió a lo largo del tiempo en ese sincretismo del cual usted habla. Sí, es muy interesante, la flor de cempasúchil es todo un capítulo, vengo estudiándola desde hace como 5 años, la flor, ¿no? Porque ya desde muy antiguo se utilizaba. Hay vestigios arqueológicos pues, que se utilizaba para festividades de Día de Muertos. Pero aquí hay una cosa muy, muy interesante. Por azares del destino, yo me casé con una mujer peruana, ¿sí? Entonces, pues yo siempre quería ir a Perú, ¿no? A ver cómo es esa cultura, ¿no? Y tuve la oportunidad de ir e investigar. Resulta que en Perú la flor de cempasúchil es más común que en México. La flor de cempasúchil la siembran en cualquier fecha y la usan para adornar los camellones. No tienen, aparte de que tiene su uso también ritual para el Día de los Muertos, también la usan como flor ornamental en prácticamente cualquier fecha del año. Actualmente, les voy a dar otro dato. La flor de cempasúchil se siembra más en China, en la India y en tercer lugar en Perú. China tiene la producción actual mundial del 75% de esta flor. El 20% lo tiene la India y el 5%, casi el 5% lo tiene Perú. México no llega ni al 0.5% de la producción mundial de cempasúchil. Esto me dio pie a pensar que el cempasúchil no es propiamente una planta de origen mesoamericano, sino que es una planta de origen andino. Para eso, yo no lo digo. Cuando estuve allá en Perú, me hice de una biblioteca, compré libros y libros, los tengo aquí en biblioteca personal, y uno de ellos libros se llama 10.000 años de domesticación de la flora y de la fauna en Perú. Entre esas plantas de la flora está el cempasúchil. Entonces, ellos, es muy curioso, pero los estudiosos peruanos, igual que los ecuatorianos, son muy modestos, en extremo modestos, y no reconocen, aún muy poco reconocen la antigüedad de su cultura. Tienen algunas zonas arqueológicas de más de 5.000 años, lo cual aquí no tenemos en México, zonas arqueológicas. Y es la zona de Caral, recuérdenlo. En Caral, Perú, por lo menos se le tiene datado de 5.000 a 6.000 años antes, ¿sí? O sea, de 3.000 a 4.000 años antes de Cristo. Y ya ellos hacían pirámides enormes, y las hacían no de piedra, sino de ladrillos. Y el ladrillo que usaba era la medida del ladrillo de la India, ¿sí? Entonces hay una relación entre las culturas americanas con la India y el Oriente principalmente, ¿no? De ahí es de donde yo pienso que el cempasúchil emigró a la India, pero hace mucho tiempo. Y también debió haber emigrado de la India a Sudáfrica, curiosamente. Y de Sudáfrica
emigró a Europa. Y entonces Europa, curiosamente, conoce esta flor de cempasúchil con el nombre de marigold, pero no porque llegó de América, sino porque llegó de Sudáfrica. ¿Cómo llegó a Sudáfrica? ¿Sí? Entonces yo la línea que veo es que a Sudáfrica llegó de la India. Y a la India, ¿cómo llegó? Pues llegó de América, porque ellos ya hacían viajes transatlánticos. Y hay arqueología muy interesante de la relación que hubo hace muchos miles de años de las culturas de Harappa, Mohenjo-Daro, con los antiguos peruanos, ¿sí? Que no eran los incas, eran otros grupos. Los incas son del año 700 a 900 cuando florecen. Estamos hablando de los Aymara, de otras culturas muy antiguas, aún no descubiertas, como las que hicieron la zona arqueológica de Caral, que no se sabe qué grupo humano hizo esas construcciones, ¿no? Ahora, en relación a la flor, al nombre, pues sí es auténtico y original un nombre mesoamericano, prehispánico. O sea, conocemos en náhuatl como cempasúchil, porque como les decía en la plática, su etimología es Cempúhuatl, que significa 20, ¿no? Los números en el sistema mesoamericano eran vigesimales, y la primera cuenta, o sea, Cempúhuatl significa la primera cuenta. La primera cuenta es el 20, ¿sí? Cuando los mayas ponen, no sé si ustedes recuerdan cómo se hacen los números mayas, que se pone un puntito y un caracolito, ese es Cempúhuatl. Pero curiosamente los mayas también ponen, en lugar del caracolito o de la concha, ponen una flor de 4 pétalos, que hace rato la ponía, a ver si la encontramos aquí. A ver, a ver si pasamos la siguiente imagen. A ver si sigue. A ver, sigue. Sí, ahí viene ya la parte de los códices. A ver, sigue. La cabra, eso es lo que les quería ver. Ahorita sí ya se ve porque ya oscureció un poquito. La que sigue. Sigue la cabra. A ver, más. Otra más. Ahí sigue pasando hasta que aparezca esa. Que sí la traje esa página de códice. Viene. Sigue. Esta es la muerte. A ver, sigue. A ver. Otra. No, entonces por atrás había como 4 atrás más o menos. Aquí en nuestra página que venga, más atrás, aquí tenemos todo el Tonalpohualli y los 260 días, y aquí aparece la flor. No se ve muy bien, pero esta es la flor. Aquí está en la muerte, y esta es la muerte, y esta es la vida. Es una página del Códice de Borgia. La flor es el día 20 de los días del calendario, o sea, Cempúhuatl. Y como es la flor, pues se dice Cempúhuatl-Xochitl. Por eso es la flor de muertos, porque es el último día del ciclo de 20 días. Es cuando muere el ciclo. De ahí que escogieron el nombre Cempasúchil para darle esa denominación a esta flor, ¿sí? Entonces, ya el por qué escogieron esta flor y no escogieron un girasol, o no escogieron, no sé, la flor del perrito, o alguna otra flor característica de México, pues eso sí ya había que investigar más, ¿no? Pero el hecho es de que dijeron, esa va a ser el símbolo de la flor número 20, ¿no? Hay muchas flores importantes dentro del calendario, como por ejemplo puede ser Chicomezochitl, que significa 7 flor, y es el símbolo de la deidad de los mantenimientos, de una diosa de la que nos da de comer. Está también otra deidad que es Macuinzochitl, 5 flor, y esa es la deidad de los juegos, de la música, de lo divertido, de lo lúdico, 5 flor, del Patoli, del juego antiguo Patoli, que curiosamente ese juego lo hay en la India y es un juego muy antiguo, se llama el Yun Yun en la India, y con el mismo nombre lo conocen los mayas como el Jun Jun, y en la India se llama Parchís, y en Perú lo conocen como Parchís, ¿cómo ven? Entonces ahí se ve la relación, ¿no?
pues de toda de que antiguamente estábamos globalizados, ¿no? Y actualmente volvemos a estar globalizados pues, con la flor de cempasúchil, porque un dato, en la India acaba de terminar apenas una festividad, pero no es de muerte, sino es de vida, es el inicio del año nuevo, se llaman el Diwali, comenzó el 24 de octubre, son 5 días, igual que aquí en México, los de Montevideo. El 24, 25, 26, 27, 28 acaba de terminar la fiesta del Diwali. Y es una locura de cempasúchil. O sea, imagínense, ustedes nada más métanse a internet, busquen Diwali y marigold. Van a encontrar la cantidad de cosas que hacen en la India con el cempasúchil, ¿no? La cantidad es una cosa impresionante. Y de productos que hacen industriales, ¿no? Con el cempasúchil, lo cual aquí no hacemos. Aquí el cempasúchil lo tenemos como un objeto ritual, solo para muertos. Pero de cempasúchil se obtienen muchas materias primas. Uno de ellos, muy importante, los colorantes, el color amarillo. Y nosotros lo compramos, vamos a donde venden los colorantes, para combinarlo con el alimento, por ejemplo, para los pollos, ¿sí? Los alimentos para pollos, para que el huevo salga amarillo, pues le ponen esencia de cempasúchil, ¿no? Pero hay un montón de usos, no se imaginan. Aquí con este micrófono, si gustas. Toda esta plática que les acabo de dar, la voy a subir a internet y se la mando a la compañera, Joseph, y para que se las compartan. No sé si ustedes tienen una página o algo, y ya se las comparte al público, ¿no? Porque ahí vienen las imágenes para que, bueno, vayan siguiendo con las imágenes. Así es, pues. Fuerte el aplauso, por favor, para la intervención del maestro Raúl González Cortés con esta, más que conferencia, charla tan amena, y sabemos que seguramente siguen existiendo las dudas, las inquietudes, y seguramente la tarde pues no sería suficiente para terminar, porque cada vez que habla de un tema y cada que se va extendiendo, pues podría ir saliendo más información y más dudas. Sin embargo, reconocemos su participación en este Festival de Actopan y la Muerte en su edición 2022, a nombre, por supuesto, también del gobierno municipal, de la maestra Tatiana, la Casa de la Cultura y todas las áreas que hacen posible, agradecerle pues nuevamente su participación, y para ello invitamos a la licenciada Irma Bustos, quien es encargada de recursos materiales aquí en el Ayuntamiento de Actopan, pueda pasar a hacer la entrega de este merecido reconocimiento por su participación, para quien pido brindemos nuevamente un fuerte aplauso. Un comercial rápido. El que guste comprar mi libro, aquí lo tengo, o algunas imágenes que yo hago en serigrafía, ahí las tengo. Entonces, pues, de eso vivimos, ¿no? Nosotros. Vale, gracias. Así es, para que se acerquen ahorita a un costado de este templete, aquí por la carpa, podamos tener la oportunidad de conversar con el maestro Raúl. Gracias, maestro, muchas gracias por su participación. Algo muy interesante, muy bonito, y gracias a todos que están presentes, y espero que no sea la última vez. Gracias, buena tarde.